próximo, ¿no? Pues estoy mandando el próximo archivo. Mi número de secuencia es 1 ahora y el número acknowledge es 1. ¿Está bien? ¿Ok? Claro. Bueno, nosotros así es como vamos a trabajar, mirando esto, mirando esto acá y sacando los datos de acá, mirando los flags que están activos. En general vamos a usar este tipo de cuando sea posible, donde tengamos que hacer un análisis complejo, vamos a usar este sistema, este software, porque es muy, muy, muy bonito. Inclusive, como esto es muy central, ni tenía necesidad de entrar acá todo adentro. Lo puedo leer acá, fíjense. Fíjense que ahí nomás ya lo puedo leer, porque me dice Source port 52.032, Destiny port 80, Sequence 0. Cuando yo le agrande, le mande, ahora me va a decir, ahora es el 80 el origen, que le devuelve al puerto 52.032 con Sequence 0 y Acknowledge 1, más 1 del coso. Y ahora le va, obviamente, mi computadora charla, le devuelve al servidor el Sequence 1, porque es el próximo secuencia, la anterior secuencia 0, con el Acknowledge 1, que es el Acknowledge del sign que me envió. Y ahí terminamos, ¿qué cosa? El famoso saludo. Entonces ahí comienzan a hablar la capa 7. O sea, ya en el próximo paquete, en la capa 3, transmite información en la capa 7, ¿no? Que es esta capa. O sea, todavía tenemos, fíjense que ahora tenemos qué cosa. Ahora me dice que tengo, le voy a hacer una solicitud, ¿está bien? Esa solicitud va a tener sequence 1 y acknowledge 1, va a ser hecha desde mi computadora al puerto 80 y le voy a pedir, ¿qué cosa? Le voy a pedir, y este va a ser el verbo que voy a utilizar. Va a ser en ASCII el verbo, de hecho. Va a tener todas estas cabeceras, que ya la vamos a estudiar en próxima unidad. Host, weather API, madadipoya.com, /R es return, /N es el avance de línea. En Unix y en la web se consideran separados. El /R es el 0D y el /N es el 0A. Windows, por ejemplo, esto lo fusiona en uno solo, pero esto en redes tiene que ir siempre indicado separado. User agent, eso es una cosa que decidió enviar, no es necesario. Luego manda otro retorno de carro y ahora sí solicita la URI. La URI es HTTP, bla, 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 bla. Ok, tal cosa. Y eso realmente está en el verbo. Acá el verbo va a ser el verbo get. Ya vamos a ver qué es esto. Y ahí le va a pedir el recurso. Después vamos a ver qué cornos son todos Profe, estos despelotes. Sí. ¿qué es esto del full request URI? El La tema es, URI con URL, ¿cuál es la sí, diferencia? el tema es que vamos a ver después cómo se solicitan o se envían datos en el protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP puede enviar variables por método get o variables por método post. ¿Está bien? Sí. Entonces, el verbo específico, la solicitud fue B1, weather, current, mayor latitud, tal cosa, longitud, tal otra, Fahrenheit, que no me lo devuelva en Fahrenheit, que me lo devuelva en grados centígrados. Y después le dijo, el protocolo que quiero que me devuelva la respuesta es HTTP la versión 1.0. ¿Ok? Esto es la estructura del get formal. Eso es lo que va, la solicitud que va al servidor. Pero dentro del cuerpo, o sea, si nos olvidamos del verbo, dentro del cuerpo del mensaje mandé todas estas cosas adicionales. Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Que ahí dije que el request es que está conformado, y que el request realmente es el primero de un conjunto de requests. Esto no lo vamos a estudiar a este nivel de detalle tan complejo, porque uno después puede paralelizar los requests, puede hacer varias solicitudes sin cerrar la conexión, pero estamos adelantando porque todavía no saben nada de la capa 7. Ok, O sea, ok. todo esto es la capa 7, ¿ok? Lo que Ok, pasa sí. es que la capa 3 transporta cosas de la capa 7. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Entonces, Mm. es como que esto, no, ustedes tienen que ignorarlo. A mí no me interesa por ahora que veamos esto. Esa es la Ok. maravilla de las redes. Se puede estudiar una capa sin meterse en la otra.
Y es una de las cosas maravillosas del analizador. El analizador analiza por capas también. Fíjense que de hecho, ¿esto qué es? ¿Qué está acá? ¿Qué capa es esta? Esta es la capa 3. Entonces, en la capa 3 me está mostrando que estoy usando TCP versión 4, ¿está bien? Me está diciendo que el protocolo que voy a enviar es el 6, el tiempo del TTL, ¿se acuerdan? Time to Live. Bueno, no le dieron mucha bola el año pasado, muchas cosas, pero le vimos poca teoría. La teoría estaba, pero no. Por eso es importante evaluarla. ¿Y esto qué es? Que está acá. La capa Esa 2. no es capa 2 porque tiene Esta es la capa 2. Acá están las Mac. Acá está viendo la Mac. Fíjense en que la Mac esta infiere mi, el analizador, infiere que esta Mac es una Mac posiblemente de Asus. Y es cierto, esta es una motherboard Asus, de esta computadora. Y fíjense que la Mac de destino dice que infiere que es un MikroTik. Routerboard es la empresa de MikroTik. Y es cierto, es un MikroTik con el que está charlando. Por eso que las Mac también son un riesgo de seguridad. Permiten identificación de hardware. ¿Está bien? Está bien que las Mac ustedes la están viendo porque yo la estoy transmitiendo en el video, pero las Mac no se ven, no salen afuera del mundo. Pero en el interior de un laboratorio sí, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, se recuerdan que había todo un protocolo de broadcast de Mac para averiguar la IP, todo eso, la RP, que ya se habían olvidado. Usted se olvida hasta la sopa cuando pasa de un año al otro. El problema grave que hay es que si esas solicitudes viajan en el cable y alguien quiere hacer maldades, bueno, pone una, este, una máquina para capturar, particularmente en el poli, que la cuestión del hardware está muy mal, porque ustedes toquetean cualquier cosa, tocan cualquier cable, no pasa absolutamente nada. Ustedes no deberían tocar absolutamente nada. Sí que la mayoría en el poli no tienen ni idea de lo que se puede hacer en el poli. Pero cuando yo estuve estoy hablando hace muchos años, en el 2000, cuando estuve a cargo de la oficina técnica del área de redes de muy poco tiempo, claro, yo estaba a cargo de la oficina técnica de redes, o sea que yo no había, es como ser root, ¿no? Yo veía absolutamente todo lo que pasaba. Entonces, una de las cosas que está mal, porque no debería ni poder verlo yo podía leer los correos que le enviaba el director a cualquier persona. Lo peor de todo que en esa época descubrí que algunos departamentos miraban las cosas que hacía la dirección a nivel de la internet. No sé si era importante o no era importante, pero no es ético. Pero todavía más grave, eso sí, es que yo en una época hice un seguimiento para verificar y las oficinas administrativas durante la mañana, porque en una época tenía un problema, estamos hablando hace 2000, el 2000 teníamos la gran internet, la internet había que cuidarla mucho, los laboratorios no eran de terror, ni hablemos de YouTube ni nada de eso, navegar era todo un parto. Y particularmente yo había descubierto que la internet a partir de después de determinada hora mejoraba mucho y particularmente mejoraba mucho cuando pasaban las 9, 10 de la noche. Andaba muchísimo mejor. Entonces, ¿qué hice? Hice un estudio del tráfico. ¿Qué descubrí? El internet se consumía más por la mañana. ¿Eh? El internet se consumía más por la tarde. No, ¿qué pasa? Consumía a la mañana. ¿Pero qué descubrí? ¿Qué fue lo que descubrí? Descubrí que en las oficinas administrativas había un enorme tráfico. Así que decidí buscar de qué se trataba el tráfico. ¿Ok? Y el tráfico, ¿a qué no se imaginan qué era? Páginas oscuras. Exactamente, sí. No eran oscuras, eran más bien ya sabes, Sí, sí. con la campañola. No sé si a alguno le gustaban las oscuras, pero es otra historia. Exactamente, en eso se usaba el ancho de banda del colegio. Mandé un informe, obviamente no acusando a nadie ni todo lo demás, y bueno, obviamente no le gustó a nadie el informe. No solamente no lo arreglaron, sino me pidieron que no me metiera más. Este, Se puede asumir sí, que siguen haciendo eso. sí, sí, sí. Yo te puedo asegurar que en alguna oportunidad alguno lo volví a enganchar, no estando ya más en la oficina,
así mirando a través de la ventana de vidrio. Pero ya no puedo asegurar qué pasa, no tengo idea cómo funciona el tráfico, ni nada, no estoy más en esa área. Lo que sí, mi jefe, era una buena persona en esa época, pero desgraciadamente el problema del puterío político, como siempre, mi jefe sí hizo algo bueno, porque no todas eran páginas, de esa había una parte importante que era para escuchar música. Entonces mi jefe lo que hizo, se trajo un CD con toneladas de MP3 y se los regaló a cada una de las oficinas. Le dijo, por favor, les pedimos que escuchen música. No le pedimos que no escuchen música, pero que escuchen música local, que no naveguen Que no en consuman. que no consuman ancho de banda, ¿ok? Bueno, se le entraba por una oreja, se sale por la otra, ¿no? Pero bueno, esa es la historia eterna después, por qué el Estado, la gente llora y dice por qué el Estado. Entonces yo defiendo la educación pública, pero también tengo que decir que los empleados estatales son tipos jodidos. Bueno, el ser humano es un tipo jodido, pero bueno. Los empleados estatales, esto en una empresa privada no pasa, ¿no? Es más, es causal para que te dé una patada en el orto y a la miércoles. Ni se te ocurriría, creo, que una empresa privada hacer una cosa como esa. Yo los 11 años que trabajé, no defiendo porque comparo en la universidad privada. Bien. Entonces, iptables es un tema que yo considero que es difícil de digerir. Vamos a cortar acá. Stop streaming. Vamos a buscar. Bueno, vamos a subir la máquina virtual que vamos a utilizar para muchos experimentos. ¿Sí? Y creería que me quedó Bueno. del año pasado. Sí, pero hicimos uno nuevo. Que es más bonito que el del año pasado. Tiene algunos arreglos interesantes. Mordor es ¿Me Katara. decís Mordor? Mordor es Katara, sí. Ah, sí, Bueno, entonces sí, sí. también, sí. Ah, ok. Sí, Mordor es Katara. Yo lo llamé Katara, pero bueno, ustedes Mordor. Bueno, entonces vamos a entrar, vamos a armar un directorio, ¿ok? Vamos a armar un directorio. Y vamos a, el laboratorio que vamos a hacer, va a ser un laboratorio práctico, va a ser el laboratorio de NAT. ¿Está bien? Que es una técnica que vamos a aprender, que es muy útil. Activar el Temux. Ahí está. Es una técnica que vamos a aprender. ¿Y qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué consiste el tema de NAT? Bueno, todavía la Internet trabaja mucho en IP versión 4, ¿no? ¿Qué problema tenía IP versión 4? Grave, muy grave. Las IPs eran limitadas. Exacto. Sí. Y más grave que eso, porque están Nos limitadas. estábamos quedando Eh, sin. Claro, no nos quedamos. Hablaron tiempo pasado, ya se mandó el comunicado hace unos años atrás. Toda la gente que está relacionada, yo lo recibí por otra vía, estoy en algunos organismos, y bueno, pero toda la gente que está involucrada, el proveedor de servicio, todo lo demás, se le comunicó, no hay más IP versión 4. O sea, si ustedes quieren solicitar IP ahora, a la llana, IPv6. hay que pedir IPv6, ¿ok? Lo cual es todo un drama porque IPv6 tiene sus problemas, todavía no todo el mundo está en IPv6. Normalmente va a haber que utilizar alguna técnica de encapsulamiento, alguna cosa rara para comunicarse con todo el planeta que está en IPv4, ¿no? Que es típicamente un gateway. Entonces, vamos a suponer que tenemos la suerte que podemos contratar un servicio. Tenemos una IP versión 4. Bueno, atrás, normalmente, si yo quiero utilizar esa IP versión 4, no tiene sentido usar IP versión 6, no es necesario. Porque si bien eso es una enorme desgracia, automáticamente empezó, o sea, se sabía que esa desgracia iba a ocurrir mucho antes que ocurriera, la limitación, se había inventado una técnica para lograr qué cosa. No sé cómo describirlo. O sea, sé A ver, que trata de contarlo con tus palabras, sé que porque es buena NAT idea. traduce
la dirección de las network. Sí, pero Y describilo sé con que tus eso de palabras. algún modo, Describilo con tus palabras. A ver, ¿cómo pensás no que sé, sería? o sea, que digamos que sobrepasa lo ¿Qué, del qué, qué IP no tenés? Sí, pero ¿por qué IP no tenés límites vos en uso? a las públicas. No, las públicas No, son ilimitadas, las perdón, privadas. las privadas, digo, sí. Las privadas. Entonces vos podés usar todas las IP Sí. que quieran la privada. Por ejemplo, tener una clase A privada, la 10. Entonces, ¿cuánto tenés ahí? Pero billones de IP. O sea, que IP no te faltan. El problema es que esas IP, en cuanto vos las tires al primer router de internet, ¿qué hace? Las transforma en públicas. No, las No, destruye. ¿Cómo vas no, a o sea, transformar en claro, pública? sí, no. El No. router las destruye. No puede circular en la O internet sea, claro, un paquete con mensaje de IP privada. sí, no circula el privado en la internet, sino que No. lo pasa por una pública y después cuando el router se encarga de devolverlo a la privada. Por eso que estás hablando de lo que queremos hablar. Sí, Yo estoy todavía sin llegar a que eso existe. Esa va a ser la solución. Y vamos a hablar de esa solución. O sea, ok. la realidad es que vos tenés una red privada con todas las millones de IP que vos quieras. Entonces, tenés una sola IP pública. Esa IP pública puede hacer lo que quiera en Internet, dentro de lo que se le permite, ¿no? Hacer lo que quiera en Internet, pero si cualquier paquete, porque el router lo que hace es envía de una red a otra red. O sea que el router va a agarrar el tráfico de la red privada y lo va, si yo no le indico que no lo haga, lo va a poner ¿en dónde? En Internet. ¿Y qué va a pasar con el primer router? Si yo hago eso, yo puedo hacer eso, pues soy un pelotudo y lo hago. ¿Qué va a pasar con el primer router de la cadena? Lo va a tirar. O sea, el primer router tiene, eso se llaman listas Bogons. ¿Ok? No sé por qué le pusieron ese nombre. No sé si tiene que ver con los Bogons de Hitchhiker Guide to the Galaxy. No sé si alguien conoce eso. Es un conjunto de historias de ciencia ficción que Sí, el está bueno. mundo de la computación y el mundo de la ciencia ficción, no sé por qué se une tanto, ¿no? Entonces la mayoría de las personas que inventan cosas en el mundo de la computación le ponen nombres, no sé si su generación va a ser igual, pero bueno, nuestra generación usaba la literatura, la high literatura de ciencia ficción. Veremos tu generación qué le gusta usar de nombres o cosas. Y bueno, los Bogons eran una raza que eran tan extremadamente aburridos, tremendo, que dice cuando recitaban un poema, con un poema eran capaz de, mientras recitaban una sola frase del poema, eran capaz con esa frase de destruir un planeta completo del aburrimiento, dice el libro. Efectivamente, así hacían. Iban a un planeta, iban y recitaban algo y lo destruían. Que eran flores de malparidos. Era una raza de administrativos. Su función en la vida era administrar cosas. Porque era lo que más deseaban ser, eran ser administrativos. Cómo me gustó. Me encantó el libro y me encantó la película. No sé si la Sí, han visto la película. no es justamente el conflicto inicial lo hacen Claro, ellos. el conflicto inicial lo hacen ellos, sí, 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 porque ellos van a la Tierra y se encuentran con que hay un problema cuando están armando la supercarretera espacial y la Tierra está en el medio. Y bueno, como nosotros somos muy primitivos, no sabían cómo comunicarse, entonces nos agarraron y desintegraron el planeta para poder pasar la supercarretera, ¿no? Sí, Era el problema. Porque entonces uno de los humanos escapó, que es el que va en la nave, ¿viste? Y el que tiene que ir para tratar de encontrar la máquina esta que permitía revertir el tiempo para ver si podía salvar la Tierra. A ver, Tomás está escribiendo. ¿Cómo se llamaban? Creo que los Bogons, creo que decían Bogons. Bogons o algo así. Bogons. O Borlons, algo así. Bogons. Creo que son Bogons. Hay muchas referencias a los bichos estos de Hitchhiker Guide to the Galaxy. ¿Cuál sería la traducción? La guía del viajero intergaláctico, ¿no? ¿Le pusieron en castellano? Creo que sí, la guía del viajero intergaláctico. Porque todo el tema trata de eso, ¿no? Hay una especie de guía para
para la idea que es la que tiene la máquina, ¿no? Con la cual navegan el universo y buscan la máquina para revertir el tiempo. No sé si alguno conoce lo del tema del 42. Está lleno de cosas así. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta el humor inglés, es muy difícil que les cause la menor gracia. ¿Saben lo que es 42? La El respuesta al sentido sentido del de la universo. vida y El todo. sentido de toda la vida, de todo el universo, absolutamente todo. Sí, exacto. Entonces la pregunta es, ¿pero qué responde 42? Y no se puede saber porque cuando la máquina le dio la respuesta se quemó. Entonces no se sabía cuál era la pregunta que daba como respuesta 42. Son todos así los chistes. Bueno, no parece chistoso, pero bueno, la verdad que para mí es terriblemente, intelectualmente brillante. Muy ácido. Eso si no leyeron Mundo Disco, es mi novela preferida, Mundo Disco, dentro del ámbito del humor británico. Eh, tiene 38 tomos. Yo creo que he leído 20 y pico en inglés, lo cual no es poco. Está Sí, muy linda. son Vogons con B Son corta. Vogons. ¿Saben de eso? ¿Algo? ¿Poquito? ¿Que sea? ¿Sí? ¿Nada? Poco. No, no Poco. realmente. No Poco mucho. nada. Poco nada. Poco nada. Cuesta, vos sabés que ¿Cómo es lo ahora, de las Mac? vos tenés, cuando vos te comunicas con tu router, vos tenés una red local. Entonces, los paquetes origen y destino tienen MAC tuya y la MAC del router. Pero el IP del destino no va a ser la del router, va a ser donde vos querés charlar, por ejemplo, puede ser la de Google. Entonces, la IP de origen es la tuya y la IP de destino es la de Google. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese router se comunica con otro router, le va a cambiar la MAC, porque la MAC de origen, ¿cuál va a ser? La del router, y la MAC de destino, ¿cuál va a ser? La del otro router. Entonces, las MAC van cambiando, ¿no? A medida que va viajando por las distintas capas 2. Porque vos no sabés cuántos saltos va a pegar hasta que llega al origen. No sabés qué servidor de Google va a enganchar. Entonces lo que pasa acá es que la dirección física cambia de dispositivo a dispositivo. Claro, exactamente. Sí. Bien. Totalmente. Porque justamente lo dijiste vos, la dirección física. La IP es una dirección lógica, es una dirección universal. Es dónde está el dispositivo. O sea, la gran idea de la capa 3. ¿No? La capa 3, el numerito mágico que representa dónde estamos todos. Y por eso es el gran deseo. O sea, a ver, NAT, yo no solamente digo que NAT es una maravilla. NAT es la promesa, en cierta forma, de lo que debiera ser Internet. Porque, ¿cuál es el objetivo de IPv6? Aparte de solucionar el gran despelote, ¿no? Que plantea que se terminen las IP. Hay un objetivo IPv6 que es bueno, pero a su vez perverso. ¿Cuál puede ser? Que todos los dispositivos estén identificados por Exactamente. IP. Sí, exactamente. Ese es el objetivo IPv6. Ese es el objetivo IPv6. ¿Por qué perverso? Porque eso implica un Sí, proceso de tracking descomunal, ¿no? Y por eso claro. todo el mundo, todas las empresas se preparan para cambiar la visión del mundo a través de la inteligencia artificial. Eso ya es inmanipulable por el ser humano. ¿No? Yo a veces lo que quiero transmitirle en mis clases es la maravilla de haber vivenciado. Yo nací con la válvula, chicos. Yo estoy viendo ahora el poder de una supercomputadora cuando yo tenía 10 años metido en el bolsillo de ustedes. Entonces ustedes no pueden conmensurar eso en una vida. Y todavía no me morí, pero bueno, me ocurre esta noche, ¿no? ¿Está bien? Con lo cual creo que si no somos lo suficientemente hijos de puta, porque creo que somos demasiado hijos de puta, lo que va a venir. Ahora imagínense lo que pasa a ustedes. Ustedes son unas criaturas. Les toca vivir los próximos 80 años o más, ojalá, lo que va a ocurrir en el mundo. Esto ocurrió en 40, 50 años, que cambió radicalmente. Y por eso hay gente ignorante, descomunalmente ignorante, que está todo hecho. No está hecho nada. Lo único que hemos descubierto es lo terriblemente ignorante que somos. Lo terriblemente ignorante que somos, ¿no? Esa es eso lo que estará por venir. Porque yo no dejo de pensar, por ejemplo, lo maravilloso que es el 5G. Si fuera lo que debiera ser. La posibilidad de que todos tengamos nuestra super unidad de cómputo dentro de nuestro bolsillo a velocidades obscenas sin necesidad de tener más conexiones de cable. Todo móvil.
Mientras no haya un gran ojo rector que sepa dónde yo me paro cada rato, qué es lo que hago, qué como, qué dejo de hacer y demás. O sea, el ser humano hace un tiempo, por accidente inclusive, no creo que por perversión implícita, ha sacrificado tanta privacidad para tener comodidad que no tiene conciencia. Y gracias a Dios que eso todavía no está en manos del Estado. Pero tampoco sabemos qué tan bueno que esté en manos de empresas privadas. ¿Estamos? Piensen Sí. ahora. Piensen ahora. ¿Eh? Bien malos. ¿Eh? A ver, Santiago es el nuevo jefe de los extraterrestres. Tiene que venir a eliminar a la humanidad. ¿Qué es lo primero que haría Santiago? Controlar los medios de comunicación. Por supuesto, es una muy buena idea. Pero antes de eso todavía, porque todavía más. Para hacer cualquier buena estrategia de cualquier cosa que hagas en la vida requiere qué cosa. Em, Información. Cualquier cosa que vos hagas requiere sí. información. Bueno, entonces, ¿qué harías? Yo me robaría inmediatamente las bases de datos de Google, Facebook, de todo. Imagínate, Tendría. primer cuestión, digo, vamos a exterminar a todos los seres humanos que no sean ni físicos, ni esto, ni trabajen nada, no programen, no hagan esto. Lo único que atienden es un boliche, tal cosa, no hacen nada. Eso está, toda esa información está en Google. Sí, por defecto pues estás compartiendo todo el tiempo tu ubicación, entonces. Peor todavía, eso es más Con Google. satánico, eso es más satánico, pero yo te estoy diciendo que compartís cosas que son de naturaleza tan privada, que son increíbles. Por parte vos podés decir, bueno, pero si yo voy a cortar con mi novia, si no se lo digo en la cara, se lo digo por teléfono, que más de uno lo hace, pero eso también se graba. Es increíble lo que está pasando. ¿Eh? Por eso me encanta mucho, para mí es la visión moderna de cuando yo era chico que miraba The Twilight Zone, que para mí era increíble porque los tipos trataban de imaginar el impacto en ese momento, ¿no? Que estábamos pensando que una máquina podía calcular, estaba hecha con válvula, calentaba, vos la computadora la podías usar mejor como calefactor que como computadora, imagínate, o sea, el 90% de la energía se perdía en calor, no en cómputo, ¿no? Todavía sigue siendo un gran problema. Sí, sigue siendo un problema. Sigue siendo un gran problema. Pero no es el problema que te parezca mentira, no es hoy ese nivel de coeficiente, el 90 y pico por ciento. Y hoy tenés Black Mirror. Black Mirror hace lo mismo. Imagina el mundo, imagina a través de las tecnologías lo que pasa, ¿no? Me encanta Black Mirror. Yo creo que Black Mirror es alucinante para discutir sobre filosofía, sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas, mientras cada vez se nos escapa más, ¿no? La decisión de tomar conciencia, ¿no? Ustedes tienen que tomar conciencia. Bueno, y volviendo al tema de las redes, entonces la solución a este problema de que se acabaran las IP es introducir el concepto de proxy. En proxy, que es una palabra que viene de la política, es aquella persona que intermedia. ¿Está bien? O sea, la idea es la misma. Un proxy en el nivel sistema es lo mismo que un proxy a nivel en cualquier campo de las redes sociales. Político, general. Muchos proxies, esa palabra se usa en varias. Bueno, es un representante. ¿Está bien? ¿Quién sería el candidato ideal a representar? A ser representante. ¿El router? ¿Cuál? El que tiene contacto con el internet. Bien. Y del otro lado, el contacto con la red privada. La red privada. Ah, no, Por un claro, lado, o tiene sea, que ir la red internet, y del otro lado, la red privada. privada. Tiene que tener contacto con las dos redes, ¿no? Porque es un proxy. Sí. Eso es lo que hace un proxy. Un proxy se mete en el medio, negocia. La realidad es que el protocolo no permite lo que vos mencionaste. O sea, el protocolo IP dice bien claro, la IP de origen, la IP de destino no se cambia. Bien. Sí. Y entonces, bueno, y entonces lo que hacemos es introducimos un servicio, ¿está bien?
que lo que permite, pero no es un servicio gratuito, hay que tener un software complejo, introducimos un servicio, que es el servicio de proxy. Hay dos tipos de proxy. Nosotros vamos a ver lo que se llama NAT, que es Transparent Proxy, y después tenemos lo que es proxy no transparente. ¿Está bien? Que se usa mucho. Nosotros no vamos a ver en esta materia, porque hay muchas cosas que no podemos ver. Proxy transparente, proxy no transparente, que es, por ejemplo, ustedes a lo mejor ahora no, antes había que siempre responder cuando uno instalaba la computadora, si tenías un proxy SOX, te decía proxy SOX. Hoy ya no existen esas preguntas. Me acuerdo que el Windows te preguntaba, ¿tiene un proxy SOX habilitado? ¿Nunca han visto la palabra que dice un proxy HTTP? ¿Nunca han visto? ¿Están detrás de un proxy o algo así? ¿Nunca? ¿Nada que he tenido que configurar ningún servicio? No, ¿no? Sí, cuando instalé Onion. Cuando instalaste Onion, claro, ahí te puede preguntar, muy bien, sí, ese es un proxy no transparente, ¿está bien? Ahí tengo un caso de ejemplo proxy no transparente, sí, bien, él instaló Onion. O sea que anduviste putaneando en la dark web. Quería ver qué era Onion y bueno, tenía que instalarlo para ver qué era. Me parece maravilloso. Hay que tener mucho cuidado, porque hay una frase famosa que aplica en este caso a la tecnología, muy bien, particularmente a la dark web, que es de Nietzsche, que dice que si tú miras al abismo, el abismo te mira a ti. Frase preciosa de Nietzsche, que mi vida ha sido muy importante. No sé si para tomar buenas o malas decisiones, pero siempre me ha guiado en alguna cuestión. Hay que tener cuidado cuando uno mira el abismo te mira a ti. Preciosa esa frase. No es fácil hacer cosas malas y pensar que eso no tiene repercusiones, ¿no? Algunos autores, Nietzsche fue muy fuerte, algunos autores como el que hizo el culto de Tulu, no sé si conocen. ¿Ningún fanático acá de Lovecraft? No. ¿No? ¡Wow! Bueno, Curso completo. Lovecraft me Yo pasó lo sí. mismo. Leí un par de libros de él y no me gustó demasiado. No, Sí. no me gusta mucho la literatura de ficción, menos tipo Lovecraftiana. Sí, a mí me copa. Lovecraft lo que tiene es que era racista aún para los estándares de la época, de los años 30 estoy hablando. Sí. Eso es como el Sí, principal sí. tema. Sí. Si no, por todo lo demás pero está yo no bastante creo- bueno. Yo tengo un par pero- de libros. Pero yo no creo que sea el tema principal. ¿Por qué es el tema principal? No, A mí claro, lo o único sea, que no me gustó fue eso, quise ¿Qué decir. Ah, Si no, está podés bien, ignorar el es racismo, a mí verdad. me encantó. está bueno que no te haya gustado, sí, pero no tiene nada que ver con Con la, sus li- relatos. la- con la Claro, o literatura sea, eso es Lovecraftiana. verdad, pero a mí no me gustó por los relatos, realmente. Claro, además te gustó la cuestión literaria. Eh, yo no tengo tanto conocimiento de Lovecraft, tengo muchos amigos fanáticos de la literatura Lovecraftiana y siempre me han dicho que no hay nada en el cine que haya logrado llevar con éxito a Lovecraft, complejo. Eh, pero lo mencioné por el tema que Lovecraft usó la máxima de Nietzsche. Lovecraft no era ningún estúpido. Es cierto lo que dice él sobre que escondido en su literatura a través de una forma metamórfica de los personajes, él esconde ese racismo que él menciona. Así hay una fuerte estructura racista. Pero justamente fíjate ahora que la cultura negra está abrazando algunas ideas de Lovecraft para construir parte del misticismo. Hay una serie ahora que salió donde son todos negros. Vieron que ahora está todo el tema de la reconstrucción del espacio de la cultura negra en Estados Unidos. Que, bueno, Lo genial de Lovecraft es justamente todo ese tema del racismo y del odio a las mujeres. y llevando el control en la capa 4. ¿Está bien? O sea, está moviéndose en ese entorno. Por lo tanto, las aplicaciones no se enteran. Y lo que hacen es lo que dijo Livo hace un rato. O sea, agarra las direcciones y las toquetea. Pero para eso tiene que armar tablas, que se llaman contract tracking. Y lo vamos a tratar de entender un poquitito sin meternos en esa tabla. El código es muy complejo. Entonces vamos a usar a través del bash, del shell, una serie de órdenes para poder decirle, bueno, toca y cambia esto por tal cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un router. Eso se hace en un router, como dijo Livo, el que estaba conectado a la red pública, a la red privada. Vamos a poner una red privada de un lado, una red pública del otro, y vamos a hacer una consulta. Vamos a tratar de hacer pings y ese tipo de cosas, y vamos a ver con y sin NAT cómo cambian la forma de los mensajes. ¿Está bien?
Eso quiere Sí. decir que cuando el router hace NAT, es el router el que hace el ping. ¿Se entiende? Aunque él no es el que originó las cosas. Pero ahí es donde viene la enorme complejidad. Porque el mensaje se recrea con una nueva IP de origen. Esa IP de origen es la pública de la salida del router y es el router el que pregunta todas las cosas. Y entonces al router le tienen que devolver. Pero yo no quiero entrar en los detalles tan técnicos, pero imagínense que el router tiene que hacer muchas cosas, como por ejemplo recrear puertos dinámicamente. Porque la pregunta es, si dos quieren charlar con el mismo, los dos preguntan a Google exactamente en el mismo momento la misma cosa, bueno, tiene que saber que son dos máquinas distintas. Y él va a hacerle a Google la misma pregunta, pero ¿desde qué cosa? De dos puertos distintos. Recuerden que los puertos de origen son al azar. Entonces va a comunicar con el 80 desde dos puertos distintos y va a tener una tabla para poder interconectar la devolución a quienes hicieron la pregunta realmente. Desde el punto de vista, y esto es lo más loco de todo, desde el punto de vista de la aplicación, o sea, del cliente que está en la red privada, él no sabe que alguien toqueteó las direcciones. Él manda la consulta a Google y lo que hace el router es cambiar la IP de origen, porque la IP de origen está prohibida en la red privada. ¿Bien? No vamos a entender esos mecanismos, no vamos a estudiar esos mecanismos en detalle, sino que lo que vamos a estudiar es la aplicación de esos mecanismos, o sea, cómo configuramos algunos equipos para que hagan esas cosas. Porque ustedes como técnicos les van a pedir más que expliquen el por qué o cómo funciona ese mecanismo internamente. Le van a pedir que sepan hacerlo. ¿Está bien? Implementarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por supuesto, si a alguno le interesa siempre ver más, pero en general tienen que hacer otras cosas o están ocupados. Pero siempre que quiera aprender más, me pregunta. Bueno, bye bye. Bye bye, entonces. Bye. Hemos pasado por todos lados, desde la literatura hasta la ciencia ficción, el arte, el feminismo, por todos lados. Próxima vamos a recomendaciones de nuevas películas.